Cuando proporciono información a mis clientes, siempre les recalco que están viendo el cronograma actual y la energía presente. A pesar de ello, todos tenemos libre albedrío. Por ejemplo, puedo vislumbrar una oportunidad laboral en Chicago que parece estar alineada con tu plan de vida. Esta oportunidad se ve muy prometedora y te permitirá conocer personas emocionantes. Incluso si llega una oferta de trabajo desde Chicago, siempre tendrás la libertad de decidir rechazarla. Doy la bienvenida a Jill M. Jackson al programa. ¿Cómo estás, Jill? Me siento genial, Alex. ¿Y tú? Estoy bien, querida. Muchas gracias por venir al programa. Aprecio mucho tu presencia. Estoy emocionado de hablar contigo sobre tus aventuras como medium psíquica y hablar de tu nuevo libro, La Medium de Mississippi, y mi transición de una bautista sureña a comunicarme con los muertos. Es fascinante. Entonces, las primeras preguntas, antes de adentrarnos en tu trabajo como medium psíquica, ¿cómo era tu vida antes de que aceptaras tus habilidades? Sí, excelente pregunta. Intenté llevar una vida normal, lo que sea que eso signifique, ¿verdad? Que es normal, pero yo era porrista. Iba a la iglesia todos los domingos, pero pude ver el mundo espiritual toda mi vida. Desde niña podía verlos caminar alrededor de nuestra casa, pero en ese entonces no podía oírlos, así que me asustaba. Así que pasaba mucho tiempo al aire libre, en la naturaleza, lejos de todo el caos que sucedía dentro de mi casa. Y cuando mi abuela falleció cuando yo tenía como 12 años, ella vino a mí en medio de la noche y estaba flotando sobre mi cama en su forma completa. Ya no estaba enferma. Absolutamente hermosa. Y esa fue la primera vez que escuché clara y audiblemente al mundo espiritual. Ella me comunicó telepáticamente que estaba en el otro mundo. Algunos le llaman cielo, otros el más allá. Y que solo quería hacernos saber que ella estaba bien. Así que cuando eso sucedió, a los 12 años, cuando empezaste a ver, siempre pienso, ¿veías a personas muertas? Parece que sí veías a personas muertas caminando, como en el sexto sentido. Cuando comenzó por primera vez, de joven, todavía no tienes los recursos en tu mente para siquiera lidiar con algo así. Entonces, ¿en qué momento te diste cuenta de que, oh, esto no todos ven lo que yo veo? Tardaste un tiempo, Alex. No era algo de lo que realmente hablara. Solo había un amigo en la preparatoria que sabía que yo podía ver a los difuntos. Era algo sobre lo que tenía dudas. Y curiosamente, cuando empecé a hablar de ello y fue alrededor de la preparatoria, mi madre me lo dijo, fue entonces cuando me contó que ella era medium. Y entonces, cuando mi abuela vino a mí, corrí al cuarto de mi madre y se lo expliqué y ella dijo que también la había estado visitando, pero aún era algo con lo que no estaba del todo preparado a esa temprana edad para aceptar, supongo que dirías. Por eso ahora es mi pasión ayudar a los jóvenes que tienen estos dones, porque puede ser muy confuso. Entonces, cuando tu madre, he escuchado este tipo de historias antes que la mamá o la abuela, o incluso el papá o el abuelo, lo tienen, pero no se habla de eso, especialmente esas generaciones. Nunca habrían salido en un programa públicamente y hablado de cosas como las que tú y yo estamos hablando. Es una generación completamente distinta. Mis abuelos tenían ese don y así sucesivamente. Así que siempre fue algo que escuchaba de fondo, pero nunca se hablaba de ello. Entonces, cuando finalmente decidiste aceptar estas habilidades, ¿cuánto tiempo pasaste, a pesar de que sabías que tenías acceso a toda esta información y a estas habilidades, cuando empezaste a aceptar realmente estas? Porque parece que tomó algunos años. De hecho, Alex, tomó mucho más tiempo. Es interesante porque incluso avanzando, aún pensaba que todos
tenían esas habilidades. Sí, que todos podían ver a personas fallecidas caminando alrededor y era simplemente mi vida, pero no andaba contándoselo a todo el mundo. Tenía visitaciones de las que hablo en mi libro. Mis guías me daban predicciones desde mis veintitantos años. Me despertaban temprano en la mañana o tarde en la tarde y me decían ciertas cosas. Pero de nuevo, nunca me senté realmente a decir, está bien, esta es mi vida, esto es quien soy. Fue en mis treintas cuando finalmente salí del armario psíquico. Tomó su tiempo. Probablemente fue ya entrados mis treintas cuando realmente, digamos, salí del armario psíquico. Así que tomó su tiempo y fue un momento de autodescubrimiento significativo. Sí, eso empezó mucho más joven en la preparatoria. Creo que dejé de ir a la iglesia a principios de mis veintes. Regresé algunas veces por la comunidad y ciertos aspectos que disfrutaba. Sin embargo, la mayoría de las predicaciones eran basadas en el miedo y en un entorno muy cerrado que no reflejaba mi realidad. Y también se predicaba y se decía que los dones que yo tenía eran malvados y no debían ser utilizados. Y eso no resonaba como verdad para mí. Así que diría que dejé la religión organizada en mis veintes. Es muy interesante. Entiendo perfectamente de dónde vienes, como alguien que está en proceso de recuperación del catolicismo, porque en muchas de las religiones basadas en el cristianismo, cualquier cosa que esté cerca de lo sobrenatural o fuera de lo normal es etiquetada como obra del diablo. En mi experiencia al hablar con cientos y cientos de personas que canalizan o son mediums psíquicos que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ninguno de ellos ha experimentado algo negativo en su realidad. Incluso las personas que son mediums psíquicos o canales siempre hablan de luz, amor y de ayudar a los demás, alejándose completamente de la imagen que se muestra en las películas de exorcismos. Los supuestos demonios en estas situaciones parecen ser bastante ineficaces en su tarea, ya que su mensaje es siempre positivo y orientado a ayudar a los demás. Exactamente. ¿Y cómo concilias la existencia de un Dios creador todo amoroso? Por otro lado, si no eres cristiano, católico o lo que sea y no encajas en ese molde, Él te enviará a un infierno ardiente y eterno. Y esas supuestas verdades no concuerdan. Además, empecé a ver mucha hipocresía, ¿no? Basta ya, la hipocresía es una religión organizada. ¿En serio? Es impactante. Es una revelación enorme, ¿verdad? Porque digo, la Iglesia Católica tiene un historial impecable. Estoy de acuerdo contigo. Hay mucha hipocresía y cosas así en la religión organizada. Hay cosas que no tienen sentido. Lo comento con otras personas. No es en contra de la religión en general. Es buena para quienes la quieren y la necesitan. Y si eso los hace felices y son buenas personas al respecto y ayuda a otras personas a sobrellevar la vida, está bien. Simplemente no fue mi camino. Obviamente, tampoco fue Babepu el tuyo, pero vivir y dejar vivir siempre y cuando no dañe a nadie. Una historia curiosa que me gusta contar es cuando mi esposo y yo abrimos nuestro centro espiritual en la zona del Bible Belt en Mississippi. Entró una mujer sin darse cuenta a lo que entraba. Solo venía a comprar un certificado de regalo para un masaje, ¿verdad? Para una amiga. Y empezó a ver todos nuestros artículos a la venta. Y miró a mi esposo y le dijo, estos artículos del Medio Oriente me están haciendo sentir muy incómoda. Y dijo, soy cristiana y amo a Jesús. Y mi esposo se pregunta, ¿no era Jesús ¿acaso no lo era? Se detuvo, literalmente se le cayó la mandíbula.
Y entonces dijo, exactamente qué estás tratando de insinuar aquí. Y él dijo, no juzgar. ¿Y qué podía decir ella? Compró su certificado de regalo y se marchó. Así que, con suerte, le dio algo en qué pensar. Es increíble porque tienes razón, obviamente no era Jesús de Medio Oriente. Digo, eso es en cierto modo lo que está pasando. Hay mucho de eso sucediendo ahora mismo al otro lado del mundo. Todavía discuten sobre cosas de hace 2000 años. Es fascinante, de acuerdo. Alrededor de los 30, al comenzar a revelar tu lado espiritual, ¿cómo fue cuando dijiste, oye, soy un medium psíquico a todos, estoy listo para trabajar en el cinturón bíblico, por amor de Dios, en el cinturón bíblico? ¿Cómo fue eso con amigos, familiares, colegas, etcétera? Curiosamente, en ese entonces yo vivía en el sur de California. Y un lugar mucho mejor para abrirse en ese. Sí, fui gerente de negocios en entretenimiento, con clientes famosos, contador público certificado, viví dos experiencias cercanas a la muerte y acabé en el hospital. La primera vez fui terco. La primera vez mis guías intentaron decirme, sabes, realmente no estás en el camino para el que viniste a hacer, y lo ignoré porque estaba ganando mucho dinero. Tenía una gran vida, andando con celebridades. Y entonces, la segunda vez que terminé en el hospital, realmente comencé a decir, está bien, necesito abrazar mi verdad auténtica. Necesito realmente salir del armario y abrazar quién soy y lo que vine a hacer aquí. Y entonces llamé a mi papá. Fue la primera persona a la que llamé y, sabes, sé que pagaste por esta educación universitaria y sé que tengo una carrera muy exitosa en el sur de California. Sin embargo, voy a dejar todo eso atrás y voy a revelar que soy un medium psíquico profesional y solo necesito saber qué piensas al respecto. Y al principio hubo silencio en la línea y yo solo esperaba. Y luego mi papá dijo, quiero que encuentres tu alegría y acepto cualquier camino que elijas que te haga feliz. Y ese es el mensaje que comparto con todos. Es tan importante que encontremos nuestra alegría y felicidad. No importa el dinero y la fama y el reconocimiento. Lo que importa es nuestro plan de vida y lo que vinimos a hacer en esta existencia en particular. Ahora, mencionaste el plano. Te refieres al plano del alma, el acuerdo que tenemos sobre lo que queremos aprender en esta vida, ¿correcto? Correcto, claro. Mi experiencia es que hay señales en la vida. Hay cosas que sucederán, pase lo que pase, porque así lo quisiste. Organizaste las cosas de tal manera que conocerías a cierta persona, tendrías un tipo de trabajo, te pasarían ciertas cosas. ¿Cómo llegas del punto A al punto B o del B al C? Es bastante abierto. Puedes ir a cualquier otro lado, pero a veces, como en tu caso, te desvías un poco del camino y parece que no vas a volver porque estás temeroso, asustado o simplemente disfrutando pasar tiempo con celebridades. Confía en mí, soy de Hollywood, lo entiendo. Desde el principio lo comprendo completamente. Tu experiencia cercana a la muerte me intriga. ¿Qué piensas? Son llamadas de atención para guiarte de vuelta al camino que elegiste. Si decides no regresar, es tu elección. A veces se necesita otro evento impactante para despertarte de nuevo. En mi viaje personal, todo comienza con una palmada en el hombro, un susurro en el oído, un empujoncito, un empujón, un martillazo en la cabeza y finalmente el coche te atropella. El martes por la mañana te dan un golpe lateral porque no has escuchado de ninguna otra manera. ¿Estás de acuerdo con lo que digo? Al 100%. Mi equipo espiritual dice que a veces necesito un 2x4 etérico, la misma analogía, al 100%. Y como dijiste, no es un castigo, es para ayudarnos a volver a nuestro camino porque todos vinimos aquí para aprender y evolucionar. ¿Te importaría hablar un poco sobre lo que pasó en esas dos experiencias cercanas a la muerte? No fue como la de algunas personas. Literalmente estaba en el hospital y
Casi al punto de morir, estaba perdiendo la conciencia. Mis órganos estaban dejando de funcionar. Me diagnosticaron lupus desde el principio, así que había diferentes cosas sucediendo en el cuerpo físico y fue ahí acostado en esa cama de hospital donde tuve la realización. Mis guías vinieron a mí y dijeron, esta es tu llamada de atención, literalmente. Es hora de abrazar lo que viniste a hacer aquí. No fue la luz blanca, la experiencia del túnel como la de algunos. Aún así, es muy real y muchas personas lo han vivido. En mi caso, sentí que mi fuerza vital se escapaba, si eso tiene sentido. Sí, tiene sentido. Esa fue la primera vez. ¿Y la segunda? Igual. No, esa fue realmente la segunda vez. La primera vez me dijeron que iba a quedar paralizado. Me dijeron que tenía lupus y así sucesivamente. Muchos diagnósticos médicos basados en el miedo. Me fueron impuestos en la primera ocasión y por un tiempo entré en ese miedo y luego empecé a darme cuenta, espera un momento, no voy a aceptar eso. Esa no es mi verdad. Así que comencé a adoptar una salud más holística. Pero luego llegó el segundo golpe porque todavía no estaba en mi camino, todavía no estaba aceptando la verdad de quién era. Seguía guardándolo en secreto, aunque los clientes que tenía en mi firma de gestión empresarial no tenían idea de que también estaban recibiendo un servicio de psíquico gratis junto con la gestión de negocios, porque obviamente eso no lo publicitaba, pero todavía no estaba listo para salir y de nuevo salir del armario. Y sé que muchos psíquicos profesionales, mediums, canales han luchado con lo mismo. Claro, siempre bromeo diciendo que es como despejar una habitación. Depende de la habitación en la que estés, pero sí, como que despeja el lugar, pero ahora es más fácil que nunca hacer este tipo de trabajo. No creo que haya habido un periodo en el que haya sido más sencillo hacerlo. Incluso hace 10 años era más difícil. Hace 20 años, hace 50 años era imposible. De nuevo, todo eso de la quema en la hoguera y esas cosas y las persecuciones y demás. Así que déjame preguntarte, ¿cómo te va? Siempre pregunto a los mediums psíquicos. ¿El letrero de abierto siempre está encendido? ¿La gente aparece mientras te duchas? ¿No tienes privacidad alguna? ¿Puedes poner un letrero de cerrado? ¿Hay respeto del otro lado? Es como, ella no está disponible ahora. Y luego, cuando cambias el letrero. Bueno, chicos, si estoy lista para una sesión, ¿cómo funciona contigo? Sí, excelente pregunta. Al principio no había letrero de abierto o cerrado. Definitivamente era las 24 horas, los 7 días de la semana. Y Assam, al iniciar nuestro despertar y elevar nuestra frecuencia vibracional, todo cambia en nuestras vidas. Así los mediums abrimos portales sin quererlo, pero eso es precisamente lo que define a un medium. Estamos abriendo portales al otro mundo. Así que sí, al principio era sin parar. No podía ir a recibir un masaje sin que los seres queridos del terapeuta me rogaran entregar mensajes y así sucesivamente. Pero comencé a estudiar, ya sabes, a aprender y a tomar clases. Estudié en el Arthur Findlay College, el colegio más importante del mundo en psiquismo en Inglaterra, y también estudié en Nueva York. Cada vez que tomaba una clase, hallaba un nuevo mentor y estudiaba con los mejores mediums del mundo, aprendí a establecer límites y a indicar si estaba disponible o no. Al ofrecer tus dones como psíquico o medium profesional, tienes una cantidad limitada de energía diaria. Si estamos activos constantemente, nos agotamos y no podemos atender a nuestros clientes adecuadamente. Enseño a mis alumnos a gestionar esto, a encender y apagar esa energía, porque sí, se puede aprender. ¿Cómo manejaste este don a nivel psicológico, incluso de joven? Parece que había mucha resistencia, como una energía de rechazo. Pero esto tiene que afectar tu mente un poco. Digo, escuchar voces, ver gente muerta. ¿Alguna vez viste algo tan perturbador o aterrador como lo que mostraron en El Sexto Sentido?
Utilizo referencias de películas porque es lo que tenemos, cosas así. ¿Cómo lidiaste con todo esto? Sí, eso tomó un tiempo, Alex, y es algo sobre lo que me encanta orientar a la gente porque es así. Tenemos diferentes paradigmas sucediendo al mismo tiempo, ahora mismo. Y una de mis predicciones es que lo paranormal terminará siendo lo normal, porque todos tenemos estos dones en mayor o menor medida. Pero sí, hubo momentos en que estaba tan asustado y me sentía tan solo y no sabía a quién recurrir. Recuerdo un par de ocasiones en mis veintes, viviendo en Florida, aparecieron un par de seres que me asustaron y no sabía a quién acudir. Y una vez después de conocer a mi esposo, que también es medium, por cierto, vivíamos en Asheville y estábamos en un condominio muy antiguo en el centro de Asheville. Tenía mucha historia y una noche me despertó un señor muy enojado. Se notaba que no estaba en un buen lugar y era amenazante y estaba tan claramente formado que sentí que teníamos un intruso en la casa. Así que mis gritos despertaron a mi esposo y lo estoy despertando. Bueno, él entonces también ve al individuo porque él es medium y yo pensaba que mi esposo me iba a proteger de este intruso y mi esposo en realidad me empuja hacia, se está escondiendo detrás de mí por su propio miedo a ver. Después de que nuestros ritmos cardíacos se calmaron, dije, está bien, necesitamos tener una pequeña charla aquí. Aunque ambos somos mediums, se supone que tú eres el protector y nos reímos de eso, aunque eso sucede muy de vez en cuando. Es como en la vida tienes gente negativa y hay personas que no han hecho su transición al otro lado, pero afortunadamente eso no es lo común. Pero sí, a veces te hace sentir como si vivieras en una isla y que eres muy incomprendido. Y aún hay momentos hasta el día de hoy en que esas emociones surgen sinceramente. Pero me imagino que ahora hay mucha más aceptación e información acerca de este tipo de trabajo, mi programa, por ejemplo, y cualquier otro similar. Eso puedes simplemente acceder y disfrutar de una entrevista con un medium psíquico o seguir las aventuras de otra persona. No resulta tan aislante como solía ser hace 5 o 10 años. ¿No consideras que ahora es mucho más inclusivo? Totalmente, y por eso te tengo tanto respeto a ti y a otros, Alex, que atendió el llamado para salir y hacer esto. Y estoy seguro de que al principio, para ti, cuando recibiste el mensaje de tus propios guías, seguro que te detuviste a pensar y tuviste que hacer algunas preguntas más, porque, de nuevo, no era lo habitual. Incluso cuando empezaste a hacer esto no era tan conocido como lo es ahora. Así que gracias de nuevo por tu apoyo. Lo agradezco mucho y tienes toda la razón. He hablado de eso muchas veces en el programa. Mi rechazo a la llamada de la aventura, como dicen, como diría Joseph Campbell, y porque no es fácil hacer este trabajo a ninguno de nosotros, a mí o a cualquiera de los trabajos, a ninguna de las personas que vienen a mi programa, porque necesitas un poco de valentía para hacerlo, aunque ahora es más fácil que nunca, lo cual es genial. Pero quiero preguntarte, ¿por qué crees que ahora esto, me refiero a psíquico, psíquico, mediums psíquicos, esa idea ha existido por mucho tiempo? Los canalizadores son más recientes, probablemente en los últimos 50 años. Edgar Cayce probablemente fue el primer canalizador, muy famoso. Y aún así, era un profeta durmiente. No era un canalizador de cuerpo completo como Seth o Daryl Anka o algo por el estilo. Pero los mediums psíquicos existen desde hace mucho tiempo. ¿Por qué crees que ahora es cada vez más aceptado y la gente busca esta información cada vez más? Gran parte tiene que ver con el proceso de ascensión y con la frecuencia vibracional de nuestro planeta aumentando. Y dentro de ese proceso, cada vez más personas comienzan a despertar al hecho de que hay más verdades que el dogma.
más de lo que nos han enseñado y dicho durante toda nuestra vida. Y comienzan a hacer preguntas y comienzan a tener sus propias experiencias, sus propias sincronías. Y así siento que sucede en niveles. Hace años era lo paranormal, los programas de televisión sobre lo paranormal y los programas de fantasmas que ganaron popularidad. Y entonces esa fue como la primera mini dosis para las masas y para el público de este mundo, ¿verdad? La gente podía manejar eso, podían manejar los programas de fantasmas y las historias de espectros. Y luego llegó la medium de Long Island con todas sus caracterizaciones. am, y a la gente le encantaba verlo. Así que eso comenzó a abrir cada vez más a las personas a la idea del mediumnismo. Y lo siguiente es la canalización. Y siento que cada vez más gente empieza a aceptar el hecho de que existen reinos multidimensionales. Y todos tenemos guías espirituales, todos tenemos incluso ayudantes galácticos que desean infundirnos sabiduría y información. Simplemente depende de nuestro libre albedrío estar abiertos a ello. Y siento que como humanidad estamos llegando a ese punto. ¿Cuál es uno de los mayores malentendidos que tiene la gente sobre ser un medium psíquico o tu trabajo? Probablemente que es malvado o que sabemos todo sobre todos en cualquier momento. Tú lo sabes todo, siempre estás al tanto. Exactamente, omnisciente. Y la gente dirá, ¿por qué no has ganado la lotería? ¿O por qué te metiste en ese mal negocio o en esa mala relación? Bueno, tenemos nuestro propio karma que equilibrar en esta vida. Tenemos nuestras oportunidades del alma. Prefiero esa palabra en lugar de lecciones. Suena Muy mejor. bien. Oportunidades del alma. Pero sí, esa es probablemente la mayor concepción errónea. ¿Cuál es tu proceso en cuanto a hacer una lectura y cosas por el estilo? Porque sé que es diferente para cada medium. ¿Escuchas voces? Porque según entiendo, todo es telepático. No hay una conversación verbal propiamente dicha, porque no hay cuerdas vocales del otro lado, ¿verdad? ¿O es más como la película Ghost, donde te poseen como a Whoopi Goldberg y hay como una fila de espíritus esperando para hablar con alguien y entran en tu cuerpo y hablan a través de ti? ¿Cómo funciona tu don? Sí, un poco de ambos. Y de hecho, hace como un año, mi esposo y yo comenzamos a practicar el espiritismo físico, donde hemos tenido algunas voces directas que se manifiestan, que las oímos físicamente. Así que eso toma tiempo en desarrollarse y solo ha ocurrido un par de veces, pero sí, la mayor parte del tiempo, el 99% de las veces, es clariaudiente. Soy un medium clariaudiente. Soy clairsentiente y clarividente. Puedo sentir, ver, oír, saber. Cuando comencé como psíquica profesional, predominaba la clarividencia, es decir, podía ver con mi tercer ojo. Y pasaron muchos años en los que mis lecturas eran predominantemente clarividentes. Y luego un día, mientras meditaba y tenía clientes programados para ese día, no pude ver nada en la meditación, solo había pura oscuridad total. Y tuve un momento de pánico y pregunté a mis guías, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy viendo nada? Y me dijeron, bueno, vamos a pedirte que empieces a desarrollar tu clarisentencia a un nivel más profundo. Y yo dije, eso es fabuloso y estoy ansiosa por hacerlo, pero hoy no es el mejor día para eso porque tengo clientes en aproximadamente una hora, así que necesito recuperar mi clarividencia y la necesito ya porque era un gran apoyo para mí. Ellos preguntaron si confiaba en ellos, a lo que respondí afirmativamente. Me aseguraron que todo estaría bien. Aquel día, las lecturas consistieron únicamente en clarividencia y clarisentencia, sin visiones de ningún tipo. Fue una experiencia interesante. Mis guías me guiaron de esa manera para impulsar mi crecimiento y evitar estancarme en mis dones. Creo que eso aplica a todo lo que hacemos y es importante recordar que queremos seguir esforzándonos por la excelencia, no comparándonos con nadie más, sino solo con nuestros propios dones. Así que yo entro en un ligero trance
entro en un estado de trance y, excepto cuando estoy en el escenario y hago eventos frente a un público, no estoy en trance, sino en un estado alterado. De lo contrario, me caería del escenario al andar. Pero en mis lecturas estoy en trance. Es fascinante. Bueno, déjame preguntarte, ¿tienes alguna lectura específica o algún momento durante tu trabajo que realmente te cambió como persona o cambió al cliente? Hay tantas, Alex. Eso es lo que también me encanta de este trabajo, que los mensajes que se reciben, no solo del reino galáctico, sino de los seres queridos, de las personas que transmiten sabiduría, muchas veces puedo tomar ese mismo consejo y a veces su ser querido incluso me dice, este mensaje también es para ti, Jill, necesitas escucharlo realmente. Y creo que en su mayoría se trata de confiar en los dones. Me alejo de cada lectura en un estado no solo de gratitud, sino de puro asombro, porque después de todos estos años, todavía me sorprende que podamos comunicarnos con otros mundos. Y por eso no me molestan los escépticos, porque a veces es difícil abrazar esto hasta que has tenido la experiencia. Permíteme preguntarte, porque es una cuestión que muchos tienen, y me gusta escuchar cómo lo haces tú, cuando vas a lo que es la noción preconcebida de un psíquico. Es que sabes el futuro, que sabes lo que me va a pasar, y luego están esas personas que quieren los números de la lotería, cosas así. Como medium, entiendo que en realidad solo actúas como un intermediario entre el cliente y un ser querido. Eso lo entiendo. Pero cuando estás prediciendo cosas para alguien, si no es el ser querido quien te lo está diciendo, ¿de dónde viene esa información? Excelente pregunta. Como psíquico, percibimos información, como medium la recibimos. Diferentes psíquicos trabajan de formas diversas. Algunos se sintonizan con el campo áurico de su cliente, mientras que otros se conectan con sus guías espirituales y canalizan información de sus registros akáshicos o equipo espiritual, pero no somos adivinos. Y si en algún momento un psíquico afirma con un 100% de certeza que algo ocurrirá, es mejor evitarlo, porque interpretamos la energía de la situación actual en ese momento. Revisamos los contratos del alma. Si alguien tiene dudas sobre relaciones, puedo sintonizarme con la energía en ese instante, pero cada persona tiene libre albedrío. Así que cualquier psíquico que diga con un 100% que esa persona te va a pedir matrimonio o que le pagues más dinero o que te haga un hechizo de amor, corre, por favor, corre de eso, porque eso no es de lo que trata este trabajo. Lo que sí puedo ver es, hubo vidas pasadas, hay más karma por equilibrar, cosas así. Y cada vez que damos la información, de nuevo les digo a mis clientes, esta es la línea de tiempo actual. Esta es la firma energética de lo que está sucediendo justo ahora. Sin embargo, todos tenemos libre albedrío. Puedo decirle a alguien, en este momento veo que hay una oportunidad laboral llegando para ti en Chicago y parece que es parte de tu plan de vida. Se ve muy prometedora. Veo que conocerás gente emocionante allí y si el cliente recibe una oferta de trabajo en Chicago, aún puede elegir con su libre albedrío rechazar esa oportunidad laboral. Entonces, si la rechazan, ¿eso hace que el psíquico esté equivocado? No. Usan su libre albedrío para elegir otro camino y dirección. Entonces es como si estuvieras leyendo y trataré de reformularlo en mi idioma, si me lo permites. No entiendo todo lo que dices, pero quiero intentar comprenderlo mejor. Es decir, básicamente estás leyendo la energía en ese momento. Este es el cronograma actual, así que somos como Marty McFly en Volver al Futuro. Este es nuestro cronograma. Y según tu mejor estimación, sí, este cronograma continúa. Kex. Y
Z sucederían. Hay potencial para que todo eso ocurra. A veces esa energía es tan fuerte que es casi inevitable y eso sucede para la humanidad en general. Como cuando hablaba con alguien el otro día, lo que pasó con el 11 de septiembre. Si la energía era simplemente como tan intensa que era muy poco probable que no sucediera, aún había una posibilidad, eventos grandes como ese, porque todo se está enfocando en esa energía, pero en cualquier momento podría argumentarse que cambiaría. Así que es como el nivel de energía. Es como realmente siento con fuerza que vas a conseguir ese trabajo en Chicago. Y entonces si te preguntan, ¿debería aceptarlo? Y tú dirás, basado en lo que estoy viendo, sí, deberías aceptarlo. ¿Es parte de tu plan de vida, cosas así? ¿Es esa una buena explicación? Sí, definitivamente. Porque lo que me encanta es cuando un cliente viene a una sesión conmigo y ha estado pensando en algo por sí mismo y ha recibido su propia guía sobre un asunto, pero aún así está indeciso y llega a la sesión y sin siquiera preguntarme, el espíritu trae esa información y les da claridad. Y las mejores lecturas son aquellas en las que el cliente al final dice, yo ya sabía eso en lo más profundo de mi ser, y tú lo has validado para mí. Esas son las lecturas que amo porque en realidad ya sabemos. Y por eso me encanta enseñar el desarrollo intuitivo y psíquico, porque todos podemos aprender a sintonizar con nuestra clarisensibilidad, nuestras corazonadas, nuestros conocimientos, ¿verdad? Y eso es una forma de habilidad psíquica, es conectar con nuestra intuición, con nuestro instinto. Todos tenemos esa corazonada, todos tenemos intuición, todos podemos leer las energías de las personas. Al entrar a un lugar, sientes que conoces al vendedor y luego te invade la sensación de necesitar ducharte, piensas, oh Dios. Son todas habilidades psíquicas que todos poseemos, pero algunas personas son más dotadas en esta vida para acceder a ello de forma más elevada. Como siempre digo, todos pueden jugar baloncesto, pero no todos pueden ser Michael Jordan. Sí, definitivamente. Lo mismo con cualquier cosa, y uso esas mismas analogías, Alex. Algunos eligen usar sus dones profesionalmente, pero en mi opinión, todos se benefician al aprender a usarlos. Podemos emplearlos en todo lo que hacemos y nos son útiles. Nos fueron dados estos dones por alguna razón. Es como cualquier músculo. Entonces, ¿cómo el mundo espiritual se comunica con nosotros sin un medium presente? Imagina que la abuela fallece. ¿Cómo crees que se comunica contigo sin aparecer flotando sobre la cama? No todos tienen esa experiencia. ¿Cómo se comunica el mundo espiritual contigo, no solo al morir, sino a lo largo de la vida? ¿Cómo ves que se comunican los seres queridos que se van con personas comunes como yo? Ese es mi perrito. Ella es una medium también, de muchas maneras diferentes. A través de sueños. Tenemos visitas de nuestros seres queridos que llegan en sueños y es un comportamiento humano. Decirnos a nosotros mismos, bueno, eso solo fue un sueño, no fue una visita. Les puedo asegurar que si tienen un sueño con un ser querido, esa es una visita. Así es como vienen a nosotros y nos hacen saber que aún están con nosotros, que nos cuidan y luego dejan señales, dejan quizás centavos. ¿Has escuchado el dicho centavos del cielo? Mi madre me deja monedas de 10 centavos y el escéptico en mí, la primera moneda de 10 centavos, todavía tendré la voz del ego. Eso no eres tú, mamá. Así que ella deja 2 o 3 monedas de 10 centavos seguidas para hacerme saber que es ella. Entonces dejarán monedas, dejarán plumas, trabajan con el reino animal. Si tienes, digamos, un cardenal que viene a tu ventana varios días seguidos y no es lo normal que ese cardenal aparezca en tu ventana, ese es uno de tus seres queridos tratando de llamar tu atención para hacerte saber que están bien y enviarte un mensaje del otro plano. ¿Cuál es la razón principal, Mo, para conectar con los espíritus en general a través de ti o sin ti? Hay 2 razones principales. Una, para demostrar que sobrevivimos a nuestros cuerpos físicos y que nuestras almas continúan. Y la otra es para sanar.
Trae mucha sanación y una buena sesión de mediumnidad. El cliente, aunque pueda haber lágrimas y probablemente las habrá durante esa sesión, necesita realmente irse sintiendo como si hubiera pasado tiempo con su ser querido y que hay una sanación ahí. Muchas veces hay cosas que no se pudieron decir antes de que esa persona falleciera. A veces hay disculpas. A veces solo quieren entrar y hacerle saber a la persona que están conscientes de los nacimientos, los matrimonios, las graduaciones y que querían que supieran que estaban allí, viviéndolo con ellos. Es hermoso. Entonces, después de hablar con tantos espíritus y con tantos seres queridos del más allá, ¿cómo es el otro lado? Siempre me gusta bromear. Digo, ¿están todos juntos en un bar cósmico tomando, digamos, cómo es su vida cotidiana, entre comillas, vida cotidiana en el otro lado, entre tú y yo? ¿Qué información tienes? Sí, esa también es una excelente pregunta, Alex. Lo que personalmente me han mostrado es que al hacer nuestra transición, entramos de inmediato en lo que mis guías llaman una cámara de sanación. Es un lugar donde nos aclimatamos a no tener un cuerpo, realizamos nuestra revisión de vida y decidimos si y cuándo queremos reencarnar con nuestros seres queridos presentes para recibirnos. Lo que me han mostrado es muy parecido a como es aquí, donde tendrán trabajos. No son trabajos como los que tenemos aquí, pero hay almas que eligen diferentes cosas que hacer. Tendré seres queridos que en esta vida eran bastante activos y me dicen que lo que disfrutan haciendo es ir alrededor y mostrarles a los nuevos más o menos cómo es estar del otro lado. Tengo otras almas que me dicen que están ayudando a elevar la vibración. Algunas de ellas trabajan con energía de tipo creativo, así que es todo diferente. Sé que mi propia madre reside en la séptima dimensión y trabaja con plantas y árboles y ayuda a sanar el planeta de esa manera. Así que hay posibilidades ilimitadas de lo que Podemos hacer. Eso es fascinante. Ya había escuchado esas cosas antes. Es algo así como la cámara de sanación. Casi suena como si estuvieras pasando por una cámara de descompresión. Cuando bajas demasiado profundo en el océano, al subir, si lo haces muy rápido, te da la enfermedad de descompresión. Son los dolores espirituales que intentas aliviar de alguna manera. Por supuesto. Sabes, una cosa que también aprendí, Alex, es que incluso siendo medium, tenía un sistema de creencias que podemos elegir cuándo fallecemos, ¿de acuerdo? Lo que siempre me mostraron es que tenemos varios puntos de salida, por así decirlo, y es por eso que existen las experiencias cercanas a la muerte y podemos elegir tomar una o decidir no hacerlo. Y sentía que teníamos control, si se quiere, sobre esos puntos de salida a lo largo de nuestra vida. Pero algo que aprendí con la transición de mi propia madre es que a veces, debido a causas ambientales, alimentación, enfermedades, cosas así, el cuerpo físico se descompondrá, si se quiere, y comenzará a apagarse a veces antes de que el espíritu esté listo para partir. Y eso fue una gran revelación para mí. Y de nuevo, no fue hasta que mi propia madre falleció donde eso se hizo evidente para mí, porque incluso cuando ella estaba a punto de hacer su transición, podía ver a mi abuela, a mi bisabuela, junto a su cama, intentando darle la bienvenida, tratando de extenderle las manos para que se uniera a ellas en el otro lado. Y mi madre, incluso siendo medium, estaba rechazando eso, podía verlas, pero no estaba lista para irse. Y cuando finalmente hizo su transición, pasó bastante tiempo en la cámara de sanación, realmente llegando a términos, si se quiere, y reconciliándose con ciertas verdades de su propia verdad.
Así que pasaron cerca de 6 meses antes de que yo o cualquier otro medium pudiéramos realmente comunicarnos con ella. Eso me pareció sumamente fascinante. Aprender que es como si no cuidas la máquina se descompone más rápido. Buena analogía. Perfecto. Necesitamos cambiar el aceite y rotar los neumáticos. Debemos hacerlo porque algunas de esas llantas ya están envejeciendo. Eso es seguro. ¿Alguna vez has encontrado diferentes descripciones del más allá basadas en culturales o religiosas creencias? Construcciones, ¿quieres? Sí, y mi opinión al respecto o lo que siento sobre eso es que cuando los seres queridos me lo muestran en una lectura es para proporcionar evidencia. Está bien. Es decir, si estoy haciendo una lectura para alguien y su abuela era una devota católica y puedo explicarles que su ser querido está sosteniendo un rosario, eso es un simbolismo con el que el cliente va a entender que esa es la evidencia de acuerdo. Igual con alguien que era un cristiano devoto. Los veré sosteniendo una Biblia. Ahora, estoy casi 99.9% seguro de que no tienen esas mismas creencias dogmáticas. Y de hecho, más adelante en la lectura compartirán esas verdades y dirán, si pudiera impartir alguna sabiduría es salir de esa caja. No permitas que otros controlen lo que piensas, sientes y crees. Pero al principio nos muestran eso y creo que es para proporcionar esa evidencia. Entendido. Ya lo habías mencionado antes, pero esta es una pregunta que me hacen mucho. ¿Son las personalidades de una persona? O sea, lo que hace a Jill ser Jill y a Alex ser Alex. ¿Cuánto de eso perdura en el más allá? ¿Tienen un sentido del humor agudo? ¿Voy a ser gracioso al otro lado? ¿Voy a perder chistes como está Robin Williams contando chistes? ¿Esas cosas? Sí, es gracioso. Preguntas eso porque él de hecho se comunicó a través de mi esposo en una sesión que estábamos haciendo y sí seguía siendo tan gracioso como siempre para responder a esa pregunta en mi experiencia cuando hacemos la transición. La mayor parte de nuestra personalidad sigue ahí. Nuestro espíritu sigue más intacto. Pero he observado algunos aspectos sombríos del ego de la personalidad. Con el tiempo, nuestras almas en el otro lado tienden a evolucionar y dejar atrás algunos de esos rasgos. Por ejemplo, hubo una lectura que hice para una familia y el padre cuando recién hizo su transición seguía siendo muy serio, seguía siendo muy estricto y un poco gruñón si se quiere. Esa era su personalidad. Está bien, si lo hubiera descrito de otra manera, habrían dicho, no tienes a mi padre ahí, pero con los años he sido testigo de su evolución y la personalidad y la esencia de su alma han evolucionado junto con él. Es increíble presenciar eso. Bueno, es parecido a nuestra evolución aquí. Digo, cómo éramos de adolescentes, no es, esperemos. He conocido a cuarentones muy interesantes que aún se comportan como adolescentes, pero en general evolucionamos de esas cosas. Así que supongo que también tiene sentido. Es casi como un residuo que está conectado al espíritu, que después tú, en este abrigo, en este cuerpo durante tanto tiempo, que toma un minuto para que puedas soltar mucho de eso al otro lado. ¿Tiene sentido? Sí, totalmente. Eso es exactamente lo que sucede ahora entre ambos, porque sientes energía. Supongo que sientes energía de personas vivas y fallecidas. ¿Cuál es la diferencia entre las lecturas de energía de alguien fallecido y de una persona viva, con quien simplemente estás en la habitación? De hecho, es prácticamente lo mismo. Escucharás a algunos mediums psíquicos que dirán que es el mismo tipo de lectura,
Yo discreparé un poco simplemente porque con la mediumnidad debemos elevar nuestra frecuencia vibracional para encontrarnos con aquellos en su misma frecuencia, enseñando a mis alumnos a leer energía, ya sea la de alguien frente a nosotros o de alguien en el otro mundo. Esa parte es 100% igual. Después de haber leído tanto a lo largo de los años, es probable que te hayas visto en la situación de tener que comunicar malas noticias a tus clientes. ¿Cómo abordas esa tarea sin caer en predicciones tan extremas como la muerte inminente? Un auténtico medium o psíquico jamás lo haría. Estoy de acuerdo contigo. Si alguien menciona algo así, huye lo más pronto posible. Nunca dirían eso porque alteraría completamente tu línea de tiempo y tu libre albedrío. Pero otras malas noticias, ¿cómo manejas darlas? Me encanta enseñar esto. Lo llamo el arte de la entrega de mensajes en mis clases, Alex, porque hay una forma de arte para nosotros como psíquicos y mediums. Tenemos la responsabilidad de poder entregar mensajes de una manera compasiva, pero a veces hay verdades difíciles, a veces hay cosas que quizás estemos o no listos para enfrentar. Te daré un ejemplo, o mejor varios, porque a veces mi equipo espiritual me dice algo, pero al mismo tiempo me indican que esa persona aún no está lista para escucharlo. Así que podría dejar una pequeña pista, si se quiere, del otro mundo. Hubo una ocasión que estaba haciendo una lectura y en ese momento todavía vivía en el sur de California y una clienta vino a mí para preguntar sobre el negocio que tenía con su esposo. No estaba preguntando sobre problemas de relación y se reveló que su esposo tenía una aventura. Entonces le pregunté a mi equipo, ¿debo entregar esta información? Y me dijeron que no. Y el ego humano, Jill, discutió, y todo esto sucedía simultáneamente porque la parte del ego de mí misma decía, pero una vez que se entere y se va a enterar, va a decir que no fui precisa, que estaba equivocada. Y mi equipo espiritual dice, eso no importa, no se trata de ti. Ella no está aquí para recibir este mensaje y no está lista para escucharlo. Y cuando esté lista, la verdad se revelará a su debido tiempo. Así que en ese escenario ni siquiera dejé una pista porque no sentí que fuera apropiado. Pero ha habido otras ocasiones, si alguien pregunta sobre eso, si alguien dice, mi novia o esposa o esposo me está engañando, me conectaré con la energía en ese momento. Y si siento que ha habido algún tipo de infidelidad, a veces diré, bueno, energéticamente siento que hay más de dos personas en esta relación. Solo una forma en que he podido. No soy como esos psíquicos que te dejan en shock y al descubierto, Alex. Ya he visitado a psíquicos así antes. Cuando estaba en Fui a uno en Florida y ella miraba su bola de cristal. Acababa de mudarme con mi nuevo novio de la universidad y estaba emocionada. Miró la bola, levantó la vista y dijo, tu novio te engaña, debes irte ahora. Quedé en shock. Aceptó. Sí, lo hizo, pero ¿estaba lista? Aún tenía karma por equilibrar con esa persona. Así que por eso la capacitación es tan importante. Es uno de mis momentos de arenga. Sobre psíquicos y mediums sin entrenamiento. Bueno, también surge. Esto tiene que ver con el concepto del karma y pagar por las cosas que haces en una vida. Incluso los mediums psíquicos no son todos, queridos, no puedo decir la palabra. Sí, benevolentes, gracias, porque, como dijiste, si das ese tipo de información, has arruinado la línea temporal de esa persona. Entonces,
Has tomado literalmente la oportunidad que querían tener en esta vida de resolver el karma con una pareja o algo así. Y eso genera karma negativo para el psíquico si no tiene cuidado. ¿Es correcto? Absolutamente. Como psíquicos y mediums, tenemos una gran responsabilidad y es un honor realizar esta labor. Todos en este planeta tienen un plan divino, karma y oportunidades de crecimiento espiritual. No debemos privar a nadie de ello antes de que estén listos para recibirlo, ya que todos merecen respeto en su proceso de evolución. Eso simplemente no está bien, en mi parecer. Exacto. Es como si nacieras con una gran fuerza y tamaño y eligieras ser un abusón en lugar de un protector. Es tu responsabilidad hacer algo bueno con el poder que se te ha otorgado. Claro que sí. Me encanta que menciones que no todos los psíquicos poseemos el don de la psiquis. Podemos tener el don de la mediumnidad, pero ¿eso implica que nosotros vibramos en una frecuencia alta? No necesariamente. Hay psíquicos y mediums que no enfrentan su propia sombra. He visto eso en mi mundo. ¿Son precisos? Sí, pero ¿trabajan en la evolución de su propia alma? Porque todos tenemos un lado oscuro, todos tenemos oportunidades de crecer, expandirnos y evolucionar. Permíteme preguntarte, ¿hacia dónde crees que se dirige la humanidad en el próximo año, en 2 o 3 años? He escuchado diversas ideas, pero al mismo tiempo similares, sobre nuestro futuro como especie y conciencia. Me encantaría conocer tu perspectiva basada en la información que has recibido. Sí, definitivamente. Siento que hay varias líneas de tiempo diferentes y la manera en que me gusta explicarlo es donde quiera que estemos vibrando, en nuestro propio espíritu, en nuestra propia alma. Así es como vamos a percibir lo que viene enfrente de nosotros. Está bien, te daré un ejemplo. ¿Has visto alguna vez que alguien pueda mirar algo y decir, eso es azul, y la otra persona dice, no, es claramente naranja, y en su realidad ambas son sus verdades? Está bien. Y así hace años hacía las predicciones anuales, las publicaba en mi sitio web y la tasa de precisión era bastante alta, pero con el tiempo comencé a sentir que de muchas maneras promovía el miedo y la negatividad, y porque muchas de las predicciones no eran necesariamente de color de rosa y fantasía, ¿verdad? Así que mi equipo me animó a dejar de publicar las predicciones. Sin embargo, eso no significa que dejáramos de recibir la información. Es como en las lecturas. Entonces, lo que diré es esto. Lo que me han mostrado es que sí, vienen muchos cambios. Siento que hay una guerra espiritual sucediendo en muchos niveles diferentes entre la luz y la oscuridad. También veo que se avecinan muchos cambios terrestres. Sin embargo, la buena noticia es que veo a más de las masas despertando al hecho de que somos más que nuestros cuerpos físicos. Y mi predicción es literalmente para el año 2025. Y a veces es difícil precisar el tiempo, pero siento que al menos la mitad de la población va a tener algún tipo de sistema de creencias diferente al sistema de control dogmático. Y lo que también he visto es que se nos están dando puntos de decisión y eso fue lo que también significó el COVID igualmente. Alex, en noviembre de 2019 me mostraron que venía un evento que cambiaría a la humanidad para siempre y que nunca volveríamos a la normalidad de antes. No me dijeron que fuera un virus, pero me dijeron que afectaría a todos en el planeta. Y de hecho, lloré y me afligí por eso durante una semana porque podía sentir a la humanidad y me mostraron la división que iba a crear y la manera en que mi equipo me mostró la visión fue que me enseñaron dos trenes y me dijeron, vas a estar en este tren o en este otro. Y mientras los trenes avanzan por la vía,
Todavía puedes mirar por la ventana y ver a algunos de tus amigos y familiares en la otra vía. Sin embargo, llegará un momento en que los trenes tomen direcciones diferentes y se separen. Y eso fue muy triste para mí. Hubo mucho duelo porque sabía que eso era verdad y parte de esa experiencia fue la división. Veo que viene más de eso, pero honestamente es una oportunidad para la humanidad de mirar hacia adentro y usar nuestro discernimiento. Cuando hice una canalización, justo después de que llegó el COVID, creo que fue en marzo o abril de 2020, la canalización decía, recuerda tu soberanía, porque de eso se trata, de nuestra soberanía, nuestra divinidad, y de no permitir que alguien más nos controle, que nos diga lo que debemos o no debemos hacer, en lo que debemos o no debemos creer. Así que siento que vienen algunas oportunidades para eso. Pero veo a más personas abriéndose a una salud holística y la industria farmacéutica está perdiendo fuerza. Esto es una gran noticia para practicantes holísticos como coaches de salud, entrenadores, psíquicos, mediums, astrólogos, canalizadores. A pesar de los desafíos con la abundancia, no se rindan, ya que más personas están despertando al hecho de que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. Tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. Tenemos la habilidad de conocer nuestra verdad auténtica y despojarnos de capas de la cebolla para recordar nuestra divinidad. Y eso me emociona. Hermosamente dicho, querido. Hermosamente dicho. Ahora te haré algunas preguntas. Preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir plenamente? Encontrar alegría, am, encontrar alegría y también recordar vivir en el ahora, en este momento. Si pudieras regresar en el tiempo y aconsejar a la pequeña Jill, ¿qué le dirías? A que no le importe lo que los demás piensen o digan de mí o de nosotros. Está bien. ¿Cómo defines a Dios o la energía universal? Todos somos Dios, todos somos uno con el Creador. ¿Qué es el amor? El amor expande. ¿Cuál es el propósito final de la vida? Hallar nuestra verdad auténtica. Qué bonito lo que dices. ¿Dónde pueden saber más de ti? ¿Dónde conseguir tu libro y obtener más información sobre tu trabajo en el mundo? www.gilliamjackson.com. Ahí están mis eventos. Estaré en el sur de California en marzo para participar en algunos. Mi esposo y yo organizamos retiros espirituales como el Retiro de la Sabiduría del Corazón de la Luna llena en Stonehenge en junio. Hay lugares disponibles, pueden encontrarme en gilliamjackson.com. Jill, ¿algún mensaje de despedida para la audiencia? Utiliza tu discernimiento. Ensa y enfrenta el sas conocimiento, enfrenta la sombra. No es parte del despertar y descubrir nuestros dones. Lo divertido es aprender a conectarnos con el otro mundo, pero hay otro lado de la moneda y es nuestra sombra y nuestro ego y es realmente importante encontrar ese equilibrio y porque todos tenemos una sombra y una luz y oscuridad dentro de cada uno de nosotros y es importante abrazar ambas. Joe, ha sido un placer hablar contigo, querido. Gracias por estar en el programa y por el trabajo que haces en el mundo, ayudando a iluminar y elevar nuestra vibración. Así que te agradezco, querido. Gracias por invitarme, Alex, y gracias por el trabajo que realizas. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.